Hermanos, hoy seguimos en el estudio del libro de Pablo, un hombre de gracia y firmeza, y profundizaremos en la vida de Pablo. Como cristianos e hijos de Dios estamos bajo su voluntad. Hemos aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y sabemos que fue allí donde nos dio perdón de nuestros pecados y libertad y vida eterna, y fuimos sellados por el Espíritu Santo. A medida que caminamos en la nueva vida, aceptando la voluntad de Dios hacia nosotros, crecemos y maduramos en la relación con Cristo. Por lo consiguiente, aumentamos la fe en creer todo lo que Él nos promete. Nos congregamos en la iglesia, compartimos con nuestros hermanos y llega ese momento en el que Dios viene y nos llama, ya que por medio de la relación que tenemos con Él podemos sentir su llamado. Nos pide que le sirvamos en algún ministerio, ya que nos ha venido preparando durante un corto o largo tiempo para su voluntad y propósito. Pero en algunas circunstancias lo que nos pide se nos hace de riesgo o imposible para nosotros hacerlo. Pero recordemos que Él ya nos preparó para este momento. Pero aún así nos negamos y le contradecimos porque vemos que lo que nos ha pedido no somos capaces o nos sentimos que no estamos preparados. Por eso dije al principio, fuimos sellados por el Espíritu Santo, por lo tanto estamos capacitados para el servicio, para lo que nos pide y lo haremos por fe. Recordemos lo que nos dice de Abraham en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sí, eso se llama obediencia y nosotros tenemos que ser obedientes a su llamado. Él sabe por qué nos llama. No vamos a discutir con Dios y su propósito, pues en la historia y enseñanza que veremos en este capítulo, veremos de cómo el Señor llama a Ananías, un discípulo de Damasco, no muy de fama, pero es el que Dios decide llamar para su propósito. Leamos la orden del llamado de Ananías en Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 12. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la visión. Recordemos, Ananías sabía muy bien quién era Saulo de Tarso. Él perseguía a cristianos y matarlos, un Hitler en su tiempo. Incluso eso era lo que lo llevaba a Damasco. Iba con cartas en mano para apresar a cuantos cristianos pudiera. Y ese era el llamado y la misión de ir a orar por él. Imaginémonos nosotros que recibiéramos el llamado, que fuéramos a evangelizar y orar en las sierras donde es peligroso. Pero ese es el llamado, ve a orar por este narco. Él ha cambiado y espera por ti para orar. ¿Qué le dijéramos? ¿Estás seguro, Dios? ¿Quieres que vaya? Tú sabes, es un lugar controlado por la delincuencia. Y eso fue exactamente lo que hizo Ananías. Le dice, Señor, ¿no estás hablando en serio, verdad? Pero tras haber oído la autenticidad de la voz y presencia del Señor, Ananías entendió que la extraña orden no era ninguna broma. No creo que Dios habla hoy a sus hijos con visiones. Lo hace por medio de las Sagradas Escrituras. Aunque Él lo puede hacer, para Él no hay nada imposible. En Hebreos capítulo 1, versículo al 2 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Pero aún confundido, Ananías intentó disuadir al Señor. En Hechos capítulo 9, versículo del 13 al 14, le argumenta. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero a Dios no se le discute y le dice: ve, y le revela los detalles de su plan. Este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Jesús había escogido a Saulo mucho antes de que Saulo escogiera a Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ananías no comprendía cómo Dios podría tomar a un hombre desconocido por su trato cruel, inmisericordia, criminal de cristianos inocentes, y convertirlo en un embajador de Cristo. Para decirlo más claro, Él escogió a Ananías en la etapa inicial de Saulo para transformarlo a ese toro bravo llamado Saulo de Tarso en un manso cordero llamado Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 15, 16 nos dice: y le dijo el Señor: ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, al igual que Pablo, nosotros pasamos por el padecimiento del crisol del dolor y el sufrimiento, donde todos los cristianos aprendemos humildad, compasión, fortaleza, paciencia y gracia. Y esto es muy cierto para usted y para mí, y pronto lo sería para Saulo. En 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 27, nos dice de su padecer: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y desnudez. Como vemos, el sufrimiento transformó a Pablo y también a mí. Ha cambiado el sufrimiento, cambia a todo el mundo. No entiendo todas las razones por las que tenemos que sufrir por el nombre, pero estoy convencido de esto. Es parte del plan soberano de Dios para prepararnos y ser sus instrumentos de gracia. Ese sin duda fue el plan para Saulo. Cada prueba lo ponía de rodillas, convirtiéndolo en un hombre más dócil en la gracia y seguir la dirección de su Salvador. Bueno, Ananías, conociendo el plan de Dios, da un paso de fe heroica. Sale de su casa y se dirige por la calle a la derecha. Llega, toca la puerta y se abre y entra y se dirige a Saulo, que está de rodillas orando. En el capítulo 9 de Hechos 9, versículo 17, nos dice: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recuperes la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué momento más grande? Ananías llamándolo hermano a Saulo.
después de toda la discusión que tuvo con el Señor acerca de ir y orar por él, solo Dios puede cambiarnos y creerle y hacer lo que nos pide, y eso se llama fe. Es posible que hayan sido las primeras palabras que Pablo oyó de labios cristianos después de su conversión. Ananías ha sido llamado uno de los héroes olvidados de la fe, pero están contentos en permanecer en el anonimato, lejos de las luces y aplausos. Los ananías son personas que siguen sirviendo y haciendo las cosas con fidelidad, administrando, predicando, mostrando misericordia con fidelidad, no buscando la fama y renombre entre los hermanos. Son los que mantienen funcionando con buena salud el cuerpo, y nadie lo sabrá hasta que lleguemos a la eternidad, el servicio que dieron a la causa de Cristo. Ananías era el instrumento especial de Dios para sanar y estimular al apóstol de la gracia, porque puso de lado sus temores y se lanzó con fe y oró por él. En Hechos capítulo 9, 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El cambio fue instantáneo, recobró la vista. Cuando Dios realiza un milagro hay dos hechos incontestables. Es en su tiempo, y en este caso fue inmediato y es permanente. Una vez que Saulo recobró la vista, fue bautizado, estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y predicaba en las sinagogas. Pero la curación y el bautismo de Saulo eran solo el comienzo del plan de Dios. En Hechos, capítulo 9, versículo 21, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Al verlo predicar no creían. El que los asolaba les traía palabra de Jesús y testificaba, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Imaginémonos que frente a nosotros está predicando ese personaje que traía temor y miedo en nuestro pueblo y que aún había quitado la vida a amigos, familiares. Pero Dios en su misericordia lo cambia, lo transforma y le es instrumento para usarlo y traer palabra de la gracia que se recibe por medio de Cristo Jesús. Pero antes de seguir adelante, recordemos que ninguno de estos hechos extraordinarios se habría dado de no haber sido por la fe de Ananías. Saulo habría continuado ciego y tembloroso si el discípulo de Damasco se hubiera negado a obedecerle a Dios. La obediencia de Ananías cambió el destino de millones de personas. Hermanos, después de haber leído y aprendido lo que Dios hizo con Ananías y Saulo, ahora veremos algunos elementos que Dios usó con ellos y así los puede usar con nosotros y lo hace para su propósito, pero tenemos que mantener una relación íntima con Él por medio del Espíritu Santo para ser persuadidos y escuchar el llamado. Primero, las sorpresas son siempre parte de la dirección de Dios. En el caso de Saulo, la sorpresa fue una luz que vino del cielo, haciendo la transformación de su vida. Para Ananías fue una orden aparentemente ilógica y absurda de parte del Señor, pero le obedeció. Segundo, las promesas siempre estimulan nuestra necesidad de fe. Cuando usted se encuentra con el elemento sorprendente de la voluntad de Dios, su fe debe ponerse a máxima velocidad. De lo contrario, correrá en la dirección opuesta. Pero la fe dice, puedo hacerlo, confío en ti. Señor, no lo entiendo todo, pero confío plenamente en ti. Tercero, salir por fe siempre hace más claro el plan de Dios. Cuando Ananías salió, recibió más información. Cuando Saulo se sometió al ministerio de Ananías, supo más acerca del plan de Dios para su vida. Y por último,
La obediencia siempre estimula el crecimiento y la obediencia de Dios profundiza las raíces de la fe y esa obediencia estimula el crecimiento en todas las áreas de la vida. Ahora, hablemos de nosotros. ¿Hay algo en su vida que lo ha mantenido ciego hasta ahora al poder de Dios? Tal vez el temor a lo desconocido o la incertidumbre en cuanto al futuro le está impidiendo obedecer la clara dirección de Dios. Hermano, no deje que este día termine sin decidir poner su confianza en Él. Solo la eternidad revelará el paso de fe que usted ha dado hoy. Amén.